Le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros We welcome everyone connecting with us. y comenzamos hoy una serie de enseñanzas sobre las doctrinas fundamentales. And today we're going to start a series of teachings on fundamental doctrine. Normalmente casi la mayoría del tiempo los viernes damos enseñanzas. Normally, majority of the time on Fridays we give teachings. Durante el verano pues estuve prácticamente predicando como si fuera un domingo. And during Sundays I was practically preaching like if it was a Sunday. Pero vamos a empezar de nuevo con esta serie de enseñanzas, son doctrinas fundamentales. But we're going to start again with these teachings, these fundamental doctrines. Y vamos a recorrer 21 doctrinas fundamentales. And we're going to go through 21 fundamental doctrines. Hoy vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Estoy planificado a cubrir 2. Today I'm going to stick to where time gives us, and I planned to give 2. Y la primera de ellas es la revelación de Dios. And the first one is the revelation of God. Y vamos a ir a la palabra de Dios, a Job, capítulo 11, verso 7. Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? And we're going to go to the word in Job 11:7. Canst thou by searching find out God? Canst thou find out the Almighty unto perfection? Esta pregunta la hizo Sofar. This question was made by Sophar. Sofar era uno de los amigos de Job. Sophar is one of Job's friends. Y vamos a decir que nos está preguntando a nosotros, ¿descubriremos nosotros los secretos de Dios? And let's pretend he's asking us, will we discover the secrets of God? Por supuesto que no todos. Of course, not all of them. Sería imposible. It would be impossible. Porque Dios es ilimitado. Because God is unlimited. Y nosotros somos limitados. And we are limited. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Would you find or reach the perfection of the Almighty? Tampoco. Neither. Mateo 5:48 However, Matthew 5:48 dice que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los it cielos. says for us to be perfect as our Father in heaven. Pero si usted lee alrededor de ese verso, la perfección que Dios pide de nosotros es que perdonemos a los enemigos. And if you read around the verses, it says to forgive our enemies. Es real que tenemos un Dios ilimitado, And it's real that we have an unlimited God, soberano y poderoso. sovereign and powerful. Pero Él, a pesar de que nosotros somos limitados y Él no lo es, But though we are limited and He's not, Él quiere revelarse a nuestras vidas. He wants to reveal Himself to our life. No lo vamos a poder entender con una mente natural. We cannot understand it with a natural world, Nunca lo lograremos comprender. a natural mind. We will never be able to understand it. Nosotros por sí solos nunca lograremos penetrar el mundo espiritual. By ourselves, we will not be able to penetrate the spiritual realm. Yo recuerdo, y no sé, algunos de ustedes en la escuela tuvimos clases de química. And I remember myself and many of you had chemistry. Pero yo recuerdo que era muy emocionante cuando nos llevaban al laboratorio. And I remember it was very exciting when they took us to the lab. Y hacíamos experimentos con esos tubos de ensayo y todas estas cosas. And we did, experiment with these tubes and all. Pero nosotros no podemos poner a Dios en un tubo de ensayo. But we cannot put God in one of these tubes. Nosotros no podemos conocer a Dios desde el punto de vista humano. We cannot know God from the human point of view. Es Dios el que se revela a nosotros como Él quiere. God is the one who reveals Himself to us as He pleases. La palabra revelar significa quitar el velo. The word reveal means to take out the mantle, to take out the cloth. Sin embargo, la Biblia habla de que hay unos medios como Él se revela al hombre. However, the Bible speaks about some mediums through which God reveals Himself to men. Y el primero de ellos es la naturaleza. And the first one of them is nature. Porque cuando usted tiene a Cristo en su corazón Because when you have Christ in your heart y ve el amanecer, and you see the sunrise, ve el anochecer, you see the sunset, ve el mar, you see the ve un ocean, río, you see a river, ve los animales, you see animals, mira la playa, you see the beach, ve un bebé que acaba de nacer
nacer, You see a baby that was just born. como nosotros tenemos una nueva naturaleza de Dios en nosotros, How we have a new nature of God in us. podemos ver a Dios en todo esto We can see God in all this y entender que solo Dios pudo hacer esto. and understand that only God could do this. Sin embargo, el hombre natural However, the natural man no puede ver en la naturaleza la creación de Dios. can't see in its nature the creation of Uno God. de los puntos importantes de cómo empieza la fe y se fundamenta la fe es viendo a un Dios creador. One of the important points of where faith is founded is seeing God as creator. Dios que lo creó todo. The God who created all. Pero Satanás ha traído una doctrina donde dice que nosotros venimos de una explosión. But Satan has brought a doctrine where it says that we come from an explosion. Escuchen esto, entre paréntesis le hablan ciencia. Listen, in parentheses they speak science. Pero ciencia, cuando usted habla de ciencia, tiene que ser algo totalmente comprobado por un proceso científico. When you speak about science, it has to be something proven by scientific experiment. Pero la teoría de la explosión no es ciencia, es una teoría. But theory of explosion is not science, it's No a theory. está comprobado. It's not proven. Yo lo único que veo es que cuando hay una explosión trae destrucción. All I see is that when there's an explosion, it brings destruction. Es imposible que una explosión traiga orden y creación. It's impossible for an explosion to bring order. La otra, que traiga orden y creación. Order and creation. Ahora, la otra teoría es que venimos del mono. The other theory is that we come from the monkey. Y entonces explíqueme cómo es que unos se quedaron monos y otros evolucionaron hasta volverse humanos como nosotros. Explain how some stayed as a monkey and some evolved into humans like us. Algunas personas creen que esto no es importante. Some people believe that this is not Pero important. quiero decirle que de suma importancia empieza la fe entendiendo que Dios me creó a mí. Listen, if it is very important to understand in faith, believing that God created me. Si yo no creo que Dios me creó, ya me estoy separando del Dios soberano. If I don't believe that God created me, I am separating myself from the sovereign God. Miren, la Biblia es un libro histórico, The Bible is a historical book. habla de Dios, It's the Word of God, pero es un libro de ciencia. but it's a book of science. Yo he dado algunas enseñanzas años atrás acerca de cómo la palabra de Dios habla de cosas que los científicos encontraron después. In the past years, I have spoken how the Word of God speaks of things that scientists have found years later. Uno de los libros más antiguos de la Biblia, Génesis, One of the oldest books, Genesis, dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. it says that God created man from the dust of the earth. Y escuche esto, en el año 1982, And in 1982, los científicos descubrieron scientists discovered que los ingredientes necesarios para hacer un ser humano se pueden encontrar en la arcilla. that the ingredients needed to make a human being can be found in En la tierra. earth. En lo que el Señor dijo en Génesis en 1982, la ciencia dice es verdad. And it's what the Lord said in Genesis, and in 1982, science said it's true. Pero se ha preguntado por qué Dios duerme a Adán y de la costilla saca a Eva. But have you asked yourself why God puts Adam on this thunder and he opens him up, takes us his rib and makes Eve? Porque en la costilla hay médula ósea roja. Because in the rib we find bone marrow, Es donde se encuentran las células madres. is where we find mother cells. Si Dios va a clonar a alguien, If God is going to clone somebody, es de ahí donde tiene que sacarlo. that's where he had to take them from. La costilla es el lugar perfecto, The rib is a perfect porque es el spot lugar más cercano a la superficie. because it's the closest spot to the surface. Dios cerró el lugar con la carne. God closed that spot with Es flesh. lo mismo que hace un cirujano plástico ahora, It's the same thing a surgeon does now. que Plastic te surgeon. duerme y te opera. He puts you to sleep and he operates. Dios durmió a Adán y lo operó. God put Adam under slumber and he operated him. Adán no se deformó físicamente,
porque Dios hizo una cirugía. Adam was not the formator because God made a surgery. De manera que aquí vemos la primera operación. Therefore, here we see the first operation. En la historia es otra de las maneras como Dios se revela al hombre. And history that brings how God reveals himself to men. La Biblia es un libro histórico. The Bible is a historic Tiene book. Antiguo y Nuevo Testamento. It has Old and New Testament. Pero los historiadores But historians que no tienen nada que ver con la Biblia who have nothing to do with the Bible corroboran que lo que dice la Biblia fue verdad. have proven that what the Bible says is true. Y estamos hablando de historiadores que no son cristianos. And we're talking about non-Christian Hay un historians. historiador, se llama Josefo, y él escribió en los tiempos bíblicos y él da su historia y habla de Jesucristo. And we have Josephus who wrote about the times, and he writes about Jesus. About Jesus. La ciencia de la arqueología también demuestra a cada momento que lo que dice la Biblia en realidad ocurrió. Science of archaeology also shows that what the Bible is written really happened. Entonces vemos que Dios se revela por la naturaleza. We see that God reveals through nature, Dios se revela por la historia. God reveals through history, Pero también a través de los mensajes divinos inspirados but through the divine inspired messages que tenemos en el Antiguo Testamento, los profetas, y en el Nuevo Testamento, los apóstoles, that we have in the Old Testament, the prophets, and the New Testament, the apostles, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. who were inspired by the Holy Spirit. Pero esta es la manera más poderosa en la que Dios puede hablar. But this is the most powerful way in which God can speak to us. Hebreos 1:1-3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebrews 1:1-3. God, having of old time spoken unto the fathers and the prophets by divers portions and in divers manners, has at the end of these days spoken unto us in his Son, whom he appointed higher of all things, through whom also he made the worlds, who being the effulgence of his glory, and the very image of his substance, and upholding all things by the word of his power, when he had made purification of sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. De manera que encontramos en este pasaje donde dice que ahora nos habla a través del Hijo. Now here we find in this passage where he speaks to us through his Son, Jesucristo, que es heredero de todo, Jesus Christ, the heir of all. y que Él hizo el universo. He made the universe. No fue una explosión, It wasn't an explosion. no fue una... ellos hablan de la evolución. They speak about evolution. Aquí habla que Jesús creó el universo Here it says that Jesus created the universe, y que sustenta todas las cosas con la palabra. and that he withholds everything with the word. Y dice además que está sentado a la diestra del Padre. And it says that he's seated down on the right hand of the Father. La otra manera como Dios se revela es a través de su palabra, la Biblia. Another way the Lord reveals himself is through the word, the Bible. No voy a hablar mucho de esto porque lo vamos a tocar más adelante. I'm not going to say a lot about this because we're going to touch upon it later on. Pero está también la revelación subjetiva. We also have the subjective revelation. ¿Qué es esto? What is this? Esto es un concepto que se refiere a la forma en que cada uno de nosotros percibe al Señor. This is a concept in which each one of us perceives the Lord De una manera personalizada. of a personalized way. Yo llevo 21 años como pastor. I've been a pastor for 21 years. De estos 21, o sea, antes de ser pastor ya yo estaba estudiando la Biblia. And before I became a pastor, I was already studying the Word. Y de los 21 para acá, pues, ese es mi trabajo, leer y escudriñar la palabra. From 21 years on, that's my job, to read and preach the Word. Y
18 años enseñando en el Instituto Bíblico. and 18 years teaching in the Bible Institute. Sin embargo, However, aunque me encanta la teología, although I love theology, la prueba más grande que tengo de que Dios es real para mí the biggest proof that I have that God is real for me, no es solamente la Biblia, it's not only the Bible, no es solamente la teología. it's not only theology, Es el Dios que entró a mi vida y me cambió. it's that God that entered my life and changed me. Apocalipsis dice que nosotros vamos a ganar la batalla con el testimonio. Revelation says that we're going to win the battle with our testimony. Hablarle a alguien de la teología y de la palabra, vamos a entrar en discusión muchas veces. Speaking to someone about theology and the word, we're going to go into discussion with Y them. algunas veces ni siquiera vamos a poder ganar esa batalla con la palabra, And many times we're not going to be able to win that battle with the word, aunque tengamos la verdad. although we have the truth. Pero ¿quién nos puede discutir acerca de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros? But who can argue about what God has done in our lives? Y por eso le digo que lo que me mantiene a mí firme es saber el Dios que me rescató de donde me sacó. And that's what I'm telling you, what makes me stand firm is to know the God who took me out and where he took me out from. Cuando usted tiene esa seguridad de Cristo en su vida, When you have that assurance of Christ in your life, no puede venir ninguna doctrina extraña y sacarle, no strange doctrine can come and take you away. porque hay una convicción interna en usted. Because there's an internal conviction in you. Y esa es la parte que nosotros necesitamos. And that's the part we need. Es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. It's the work of the Holy Spirit inside of us. El Espíritu Santo que nos redarguye, The Holy Spirit that redeems us, que nos consuela, who consoles us, que nos exhorta, who exhorts us, que nos trae a memoria. who brings to memory. Pienso que nosotros miramos mucho el pecado. We look at sin a lot. Y creo que lo hacemos porque el pecado es parte de aquello que nos separa de Dios. And I think we do so because sin is that separates us from Y God. cuando estamos en pecado o pecamos o le fallamos al Señor, pues nos debemos sentir mal. When we are sin or when we the Lord, we should feel bad. Sin embargo, yo discuto esto. El problema no es el pecado, However, I argue this. The problem is not sin. porque vamos a fallar. Because we're going to fail. No estoy justificando, I'm not pero justifying, estoy tratando de explicar but I'm trying to que el explain. problema no es el pecado. The problem is El not sin. problema es que sientes y pecas. The problem is that what do you feel if you sin? Cuando pecan o pecamos y no sentimos nada, ahí hay un grave problema. When you sin or we sin and we don't feel nothing, there's great trouble there. Porque significa que el Espíritu Santo no está en ti. Because that means that the Holy Spirit is not in you. Entonces no fue que se fue porque pecaste. And it's not that he left because you sinned. Es que se tuvo que ir hace rato porque no te está redarguyendo del pecado. It's that he had to leave long time ago because he's not redeeming you of Porque sin. si el Espíritu está en nosotros, nos debe redarguir de nuestros pecados. Because if the Spirit is in us, he should redeem us from our sins. Y ese es el trabajo personal con el Señor, And that's the personal job of the donde Lord. creo que Dios trabaja todos los días de una u otra manera con cada uno de nosotros. Where I believe the Lord works day after day in the personal way with each one of us. ¿Por qué? Why? Porque Él está trabajando en nuestra vida. Because he is working in our lives. Porque tiene que trabajar nuestro carácter. Because he has to work our Tiene que character. trabajar en nuestra fe. He has to work in our faith. Tiene que trabajar en lo que es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. He has to work in what's the calling of God for each one Y of por us. eso continuamente, tal vez usted hay días que está cansado, pero Dios no se cansa de trabajar en nuestra And vida. that's why continuously there could be days where you're tired, but God does not get tired of working in your life. Y yo sé que algunos de los que se han conectado están sintiendo que Dios está tocando su vida. And I know that many of those who are connected are feeling that God is touching your life. El Espíritu Santo imprime su palabra en nuestro corazón. The Holy Spirit imprints His word in our hearts. Ahora vamos a entrar en la segunda tema bíblico o doctrina bíblica, Now we're going into the second chapter, the second topic of this doctrine, que es la inspiración de las Escrituras. which is the inspiration of the scriptures. Y segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
2 Timothy 3:16. Every scripture inspired of God is also profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction, which is in righteousness. La frase inspirada por Dios And the phrase inspired by God quiere decir que tiene el soplo de Dios. means it has the breath of God. De la misma manera que Dios sopló sobre Adán y le dio vida, The same way God breathed over Adam and gave him life. la palabra de Dios tiene el soplo de Dios. The word of God has the breath of God. Tiene la vida de Dios. It has the life of God. Y dice ahí que toda la palabra es inspirada por el Señor. And it says there that the whole word is inspired by God. Toda la palabra es útil para enseñar, The whole word is useful to teach, para redarguir, to redeem, para corregir, to correct, para instruir en justicia. and to instruct in righteousness. Sin embargo, toda la palabra, However, no todo lo que está en la Biblia es para nosotros. not everything in the Bible is for us. Esta parte necesito que usted esté bien despierto And I need you to be awake for this para part, que no se confunda. so you don't become confused. Pero en la palabra de Dios habló Satanás, But in the word of God, Satan spoke. porque ahí se muestran a los demonios hablando, Because there you can see the demons speaking. porque se cuenta la historia tal cual como sucedió. Because the story is told as it Pero happened. también Dios le habla a Israel, But God speaks to Israel. Dios le habla a la iglesia. God speaks to the church. Y por eso usted y yo tenemos que identificar en qué tiempo estamos y en qué pacto estamos. That's why you and I have to identify in what time we are and what covenant we are. Porque la doctrina de la iglesia no es la ley mosaica. Because the doctrine of the church is not the Mosaic law. La doctrina de la iglesia es del Nuevo Testamento, lo que escribió el apóstol Pablo en las cartas. The doctrine of the church is from the New Testament, what the Apostle Paul wrote in the letters. Sí es la palabra de Dios. Yes, it's the word of God. Pero no hay cosas que no están vigentes. But there are things that are no longer valid. Por ejemplo, si vamos a decir, no, pastor, todo lo que está en la Biblia está vigente. For example, we can't say everything that is in the Bible is still valid. Aquí estamos todos mal. We're all here in the wrong spot. Porque vestimenta, si nos vamos a vestir como dice la Biblia, yo tendría que tener una bata. Because garment-wise, if we're going to dress as the Bible says, I should be wearing a robe. Como dice el Antiguo Testamento, todas las mujeres aquí están perdidas porque no están con la cabeza tapada. As the Old Testament says, all women here are lost because our head is not covered. Solamente está ahí con Only la cabeza Esther, tapada. it has her head covered. Entonces, ¿qué significa esto? Que eso no es para este tiempo. So what does that mean? That is not for this time period. La ley, está la ley ceremonial, We have the ceremonial law, la ley moral the moral law, y la ley jurídica. and the juridical law. Y la única ley que está vigente es la ley moral, And the one that is still active is the moral law, los 10 mandamientos. the 10 Commandments. Ahí hay uno que dice santificar las fiestas. There's one that says sanctify the feast. Para nosotros es congregarnos. For us, that means to Eso congregate. es congregar. That's congregating. Pero hay una cantidad de cosas de alimentación, de vestimenta, que no están vigentes para But there are other things of nutrition, of garments, of dressing that is not active for us. estar en la Biblia. They're in the Bible. Dice que es útil para enseñar, It says it's useful to teach. pero hay unas cosas que eran para el antiguo pacto y nosotros estamos en el nuevo pacto. But there are things that were for the old covenant and we're in the new covenant. Unas cosas exclusivas para el pueblo de Israel. Nosotros somos la iglesia. Some things were exclusive for the people of Israel, but we are the church. Entonces, no todo está para mí. Therefore, not everything is for Tengo que me. entender qué es lo que Dios quiere para nosotros hoy. I have to understand what God wants for us today. Por eso usted va a ver gente que todavía están guardando el sábado. That's why I still see people guarding the Sabbath. Y vienen a las iglesias cristianas, pero quieren que sea el sábado. And they come to Christian churches, but they want it to be on a Saturday. Y esa es una doctrina del Antiguo Testamento para Israel. That's the doctrine of the Old Testament for Israel. Entonces, otra de las maneras como se muestra que la inspiración de las escrituras Therefore, another way how you can see that the inspiration of the word es la seguridad que los profetas
de que Dios hablaba por medio de ellos. It's the assurance that the prophets had that God spoke through them. Habló en la Biblia, dice, habló Dios a Moisés. And in the Bible says, and God spoke to Moses. Y esto lo va a encontrar usted continuamente en el libro de Éxodo y Deuteronomio. And you find this continuously in the book of Exodus and Deuteronomy. Y fue a mí palabra de Jehová, eso lo dijo Ezequiel. And the word of Jehovah came to me, Ezekiel said. Y Jeremías dijo palabra de Dios, que fue a Jeremías profeta. And Jeremiah said, word of God that came to Jeremiah the prophet. David también describe la manera en que la palabra del Señor vino a él. David describes the way in which the word of God came to him. Esto lo encontramos en 2 de Samuel, verso 23, 2 y 3. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el de Dios. 2 Samuel 23, 2-3. The Spirit of Jehovah spake by me, and his word was upon my tongue. The God of Israel said, the rock of Israel spake to me. On that ruleth over men righteously, that ruleth in the fear of God. Alguien me preguntaba en estos días que qué pasó con Jesucristo en esa edad temprana, desde el nacimiento hasta los 30 años. ¿Qué pasó con eso? And someone asked me this week that what happened to Jesus from the moment he was born to the few first years. Porque en la Biblia solamente se habla de su nacimiento Because the Bible only speaks of his birth y después cuando comienza su ministerio. and then when he starts his ministry. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en esos años? So the question is, what happened in those years? Jesús fue un niño común, un niño judío como todos los demás. Jesus was a common Jewish boy like everybody else. Si usted quiere saber qué pasó, él era hijo de José carpintero. And if you want to know what happened, he was the son of Joseph, a carpenter. Y la manera como funcionaba en los tiempos bíblicos era que el padre le enseñaba a sus hijos su profesión. And the way that it worked in the biblical times is that the father would teach his profession to their son. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Estaba en la carpintería. So what did Jesus do? He was in carpentry. Y hacía todo lo que un niño judío hacía en ese tiempo. And he did everything that a Jewish boy would do in that Hay time unas period. películas que muestran a Jesús de niño haciendo milagros y haciendo palomitas de barro que volaban. And there's movies where they show where Jesus is a child doing dough out of clay that flew. La Biblia dice que el ministerio de Cristo comenzó cuando fue bautizado por el Espíritu Santo. The Bible says that the ministry of Jesus commenced when he was baptized by the Holy Y Spirit. ahí él pasó al desierto. Dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto And there he went to the desert. The Bible says that the Holy Spirit took him to the desert para ser tentado. to be tempted. ¿Y cuál era la tentación? And what was the temptation? Que Jesús usara sus atributos divinos. That Jesus might use his divine attributes. ¿Cuál es? Hay una palabra teológica que explica esto. And remember, there's a theological word that explains this. Que Jesús era 100% Dios, That Jesus was 100% man, 100% hombre. 100% God, 100% O man. sea, él era Dios, pero si usted le pasaba una cuchilla le salía sangre. He was God, but if you put a knife through him, he would bleed. Él era Dios, pero si no tomaba agua le daba sed. He was God, but if he didn't drink water, he was thirsty. Él era Dios, pero si no comía le daba hambre. He was God, but if he didn't eat, he became hungry. Se cansaba y le daba sueño. He became tired and he became sleepy. Porque era Dios que se hizo carne, se hizo hombre. Because he was God who became flesh, who became man. Entonces, ¿cuál fue la tentación? Therefore, what was the temptation? Convierte, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. If you're the Son of God, turn these rocks into bread. La tentación era que él usara su poder divino como Dios y convirtiera esas piedras en pan. Temptation is that he uses divine power as God and turn those rocks into bread. Pero si él lo hacía, But if he did it, rompía todo el plan de redención. he broke all plan of redemption. Porque era un hombre, Adán, el que pecó y perdió la vida eterna. Because it was a man, Adam, who sinned and broke eternal life. Y tenía que ser un hombre
que venciera a Satanás como hombre. And it had to be a man who conquered Satan as a man. Si Jesús usa sus atributos como Dios, es ilegal, If Jesus uses attributes as God, it's illegal. es injusto, It's unjust. porque es Dios venciendo a Satanás. Because it's God conquering Y Satan. tenía que ser un hombre venciendo a Satanás, porque un hombre fue el que falló. And it had to be a man conquering Satan because it's a man who failed. Por eso la Biblia habla del postrer Adán. That's why the Bible speaks about the posterior Adam. Entonces, ¿por qué Jesús oraba por las mañanas? Therefore, why did Jesus pray in the morning? Porque cuando se presenta ante la tumba de Lázaro, él dice, yo sabe que tú me has escuchado. And why, when he presents himself in front of the tomb of Lazarus, he says, Father, I know you have heard me. Porque cada milagro Because every miracle, no lo hizo Jesús Dios. Jesus, God didn't do it. Ocurrió a través de Jesús hombre por medio del poder del Espíritu Santo. It happened through Jesus, man, through the power of the Holy Por Spirit. eso Jesús tenía que orar, porque si él hace las cosas como Dios, ¿para qué orar al Padre? And that's why Jesus had to pray, because if he did things as man, as God, why pray? Y esto significa algo importante para nosotros. And this means something important for Que us. todo lo que hizo Jesús como hombre, That everything that Jesus did as a man, lo podemos hacer nosotros como hombres por el Espíritu Santo. we can do as man through the Holy Spirit. Y dice Jesús, Jesús hace unas afirmaciones que para entenderlas tenemos que profundizar la palabra. And Jesus said some affirmations that in order to understand it, you have to go deeper in the Word. Dice que nosotros haríamos cosas mayores que Él. And it says that we would do greater things than Him. Y le aseguro que si usted es un buen creyente, And I assure you that if you're a good believer, ya debió haberlo hecho. you should have already done it. Porque hay un milagro más grande que cualquiera de los milagros que Jesús hizo. Because there's a greater miracle than all those miracles that Jesus did. Y es cuando alguien recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. And it's when someone receives Jesus Christ as Lord and Savior. Porque usted ora por una persona que tiene cáncer. Because you pray for a person who has cancer. Dios hace el milagro God does a miracle. y se sana. And they heal. Pero si no tiene a Cristo, But if they don't have Christ, no tiene salvación, they have no salvation. no tiene vida eterna. They don't have eternal life. Pero si una persona con cáncer But if a person with cancer recibe a Cristo, receives Christ, pero no se sanó, but they didn't become se healed, murió de cáncer, they died of pero cancer, se tendrá vida eterna, but they would have eternal se fue con life. Cristo. They left with Christ. Entonces el milagro más grande es la vida eterna. So the greatest miracle is eternal life. Y Jesús no lo podía dar porque no había muerto y no había resucitado. And Jesus couldn't give it because he hadn't died and resurrected. Por eso la función de la iglesia en la tierra es llevar la gran comisión. That's why the function of the church on earth is bring the Great Commission. Porque cada que usted le habla a alguien de Cristo y lo recibe como Señor y Salvador y nace de nuevo, Because every time you speak to someone about Christ and they receive the Lord and they are born again, es una vida que usted sacó de la muerte y le dio vida eterna. it's a life that you took out of death and gave them eternal life. Y ese es el milagro más grande. And that's the greatest miracle. Ahora entienda esto, Jesús como hombre Now understand this, Jesus as man leía la palabra, would read the Bible, conocía la palabra where he knew the y word usaba la palabra. and he used the word. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos damos el lujo de, no hay necesidad de la Biblia? So how is it that we give ourselves the luxury of saying, oh, I don't need to read the Bible? Allá el pastor no la lee y nos la explica el viernes. The pastor reads it for us and explains it on No, Friday. la Biblia hay que leer, todos la tenemos que leer. The Bible, all of us have to read it. Mire lo que dice Jesús, Marcos 14:27. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Mark 14:27. And Jesus said unto them, or ye shall be offended, for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered abroad. Lucas 24:44 y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. Luke 24:44. And he said unto them, These are my words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must needs be fulfilled, which are written in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. John 5:39. Ye search the scriptures, because ye think that in them ye have eternal life, and these are they which bear witness of me. De manera que el mismo Señor Therefore the same Lord hacía énfasis de la palabra. will do emphasis on the word. Y nosotros, hermanos, tenemos que abrazarnos de la palabra. And brother, we have to hold on to the word of God. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a las situaciones de la vida diaria? How are we going to confront daily situations? Con la palabra. With the word. Pregunta, ¿qué idioma vamos a hablar en el cielo? Question, what language are we going to speak in heaven? ¿Sí? La palabra. The word. Hay un idioma There's a language que Dios entiende. that God understands. No es inglés, no es francés, no es español. It's not English, it's not French, it's Lo not que Él Spanish. entiende es su palabra. What he understands is his word. Él dice, envié mi palabra y lo sanó. He said, I sent my word and it healed them. Es la palabra la que nosotros nos tenemos que adueñar. It's the word, the one we have to take ownership of. De esa nos vamos a abrazar. That's the one we're going to hold on to. Nos van a venir muchas personas que nos van a decir muchas cosas. Many people are going to come that are going to tell us many things. Nos van a decir, no porque sean malos. Not because they're wicked. A veces es el conocimiento que tienen. Sometimes it's the knowledge they have. Yo recuerdo que cuando me caí de la bicicleta, I remember when I fell off the que bike, me raspé toda la cara. that I scraped my face. Una persona que es odontóloga A person who's an odontologist? Yeah, a dentist. me dijo, no se le van a caer todos los dientes. He said, all your teeth are going to fall out because of the fall. Y cuando esa mujer dijo eso, And when this woman told me this, yo dije, no se va a caer nada. and I said, nothing's going to Yo fall no out. le dije nada, pero en mi mente yo reprendí eso. And I didn't tell her anything, but in my mind, I rebuked this. Y yo sé que no lo hizo por maldad. And I know she didn't do it wickedly. Pero el problema es que el enemigo va a usar a cualquier persona para penetrarnos con sus The palabras. problem is that the enemy is going to use any person to penetrate us with his word. La ciencia dice una cosa, Science says one thing. el doctor dice una cosa. The doctor says one Sí, thing. es verdad. Oh yes, pastor, Una it's true. persona cuando se cae y se golpea los dientes se le pueden caer por el golpe. When a person falls and they hit their teeth, they can fall off because of the impact. Pero hay una palabra superior a la ciencia. But there's a word superior to Que es la science, palabra de Dios. and it's the word of Que es la God, que yo tengo que tomar. and it's the one I have to cling on to. Pregunta. Question. Me gustan las preguntas. I like questions. ¿Qué Biblia tenía Pedro, Pablo? What Bible did Peter and Paul ¿Qué have? Biblia tenían ellos? What Bible did they have? El rollo. The scroll. Era un rollo tener un rollo. It was a No ¿Un rollo tener un rollo? no era tan fácil It wasn't easy to have a scroll, ni tan sencillo tener un rollo. or it's simple to have a scroll. No lo podía tener cualquiera. Not anyone could have it. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que la palabra es la espada. The word of God says that the word is sword, Y hay gente que dice, no, usted está desarmado porque no tiene la Biblia en la mano. and there are people that say you are disarmed because your Bible is not in your hands. Hay gente que duerme con la Biblia abrazada There's people that sleep holding the Bible o en la almohada. or on the pillow. Se la puede poner donde quiera. You can put it wherever you want, Pero eso no funciona así. but that doesn't work like that. Porque la espada del Espíritu Because the sword of the es Spirit la palabra de is Dios. the word of God. Pero es la que ha entrado en tu But it's the corazón. one that has entered into Y your la heart, que tú crees the one you y believe, la que tú declaras the one you es la declare. espada. That's the sword. Porque no es el librito. Because it's not the book. Ahí está toda la palabra de Dios. The whole word of God is there. Pero la espada es la que tú crees. But the sword is the one you believe. Los brujos, vaya hacia un consultorio de brujos y encuentra la Biblia abierta en el Salmo 91. Go to a sorcerer's office and you're going to find Psalms 91 open. Usted puede poner todas las paredes llenas de las páginas de la Biblia. You can place the wall filled with pages of the Bible. Pero eso es para la suerte.
But that's for luck. Eso no funciona. That doesn't work. Lo que funciona, la Biblia dice que la espada es una espada de doble filo. The word says that the word is a double-sided sword. Porque hablo Dios y cuando tú la crees y la hablas es el segundo filo. Because God spoke, and when you believe it and you speak it, that's the second side. De manera que esa es la espada. Therefore, that's the sword. ¿Qué le dije yo al principio? What did I tell you En in la the beginning? ofrenda. In the offering. La Biblia no va a funcionar ni a todo el mundo. The Bible's not going to work for everybody. Porque es la palabra de Dios. Because it is the word of Pero God. solo funciona aquel verso que tú crees. But it only works, only the verse that you believe in works. Porque verso que crees, verso que se vuelve la espada para ti. Verse that you believe is a verse that becomes a weapon for you. Mientras no lo creas, no funcionará en tu vida. While you don't believe it, it won't work in your life. Pero es la espada del Espíritu. But it's the sword of the Spirit. Jeremías 36, 1, 2 dice, ya voy terminando. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra las naciones desde el día que comencé a hablar, desde los días de Josías hasta hoy. Jeremiah 36, 1 to 2. And it came to pass in the 4th year of Joachim, the son of Josiah, king of Judah, that this word came unto Jeremiah from Jehovah, saying, take thee a roll of book, and write therein all the words that I have spoken unto thee against Israel, and against Judah, and against all the nations. From the day I spake unto thee, from the days of Josiah, even unto this day. Dios inspiraba a estas personas por el Espíritu Santo para que escribieran. God inspired these people through the Holy Spirit so they could write. Pero no era un estilo como que yo me siento y él me dicta y yo escribo. But it wasn't a style where I sit, he dictates, and I write. Dios opera de la siguiente manera, personalizada. God operates the following way, personalized. Usó a Jeremías, He used Jeremiah, que se le conoce como el profeta llorón. which is known as a baby cry prophet. Él lloraba por todo. He cried for everything. Tenía un carácter melancólico. He had a melancholical character. Le ponían en la radio una canción de esas de despecho y se ponía a llorar. They would put one of those sad songs and he would cry. Ese era Jeremías. That was Jeremiah. Pero a Dios se le ocurre ponerlo a profetizar a Jeremías. But God had the idea of putting him to prophesize. Entonces, piense por un momento, vinieran hoy dos profetas aquí, estuvieran hoy. Imagine that there were 2 prophets here today. Entonces uno se para y te dice: iglesia, prepárese que le va a venir carro nuevo, casa nueva. And one tells you, church, prepare yourself because a new one was coming. Y aunque no juegue la loto, se la va a ganar. And even if you don't win the lottery, Entonces viene Jeremías and Jeremiah comes y le dice: and tells you, se le va a quemar la casa, your house is going to burn, el carro se le va a fundir el motor your car's motor is going to die, y va a quedar sin nada. you're going to have nothing. ¿A qué profeta usted prefiere? What prophet do you prefer? ¿Cuál quiere? ¿Jeremías o el otro? Which one do you want, Jeremiah or the other one? Todo el mundo va a querer el que le profetiza lo bueno. Everyone will want the one prophesying the good. Entonces Jeremías profetizaba lo malo, pero lo que iba a pasar es lo que le decía Jeremías. So Jeremiah prophesied and the wicked, and what he said was what happened. Pero nadie lo quería. But nobody loved him. Por eso él decía: yo no quiero hablar ya más de Dios. That's why he said, I don't want to speak about God anymore. Pero hay un fuego en mi corazón que no puedo parar. But there's a fire Tengo in que my continuar. heart. I cannot stop. I have to continue. Dios operaba con estos hombres. God operated with these men. Por eso es que Dios usa nuestras vidas. That's why God uses our life. Y yo mirando hacia atrás en mi vida, hay muchas cosas que yo hice antes de conocer al Señor. And I'm looking at my past, things that I did before knowing the Lord. Y aún después de conocerlo, And even after knowing Him, que no estaban bien. that were not good. Pero mirando en perspectiva todo, But looking at everything in perspective, Dios hoy usa aún aquellas experiencias malas de mi vida para bien.
God uses even those bad experiences of my life for good. Dios usa nuestra historia. God uses our history. Usa nuestro pasado. God uses our Dios usa past. toda nuestra vida. God uses all our life. ¿Qué hizo Dios con Moisés? What did God do with Moses? Lo metió en el palacio He put him in the palace para que tuviera los mejores profesores, so he can have the best teachers, las mejores enseñanzas, the best teaching. el hombre más erudito. He was a scholar. O sea, a él el faraón le pagó la mejor escuela. The Pharaoh paid for his best school, Pero ese fue el que Dios usó but that's the one who God used para escribir los 5 primeros libros de la Biblia. to write the first books of the Bible. Y hasta el día de hoy, And until today, la ley de la mayoría de los países está basado en esa ley escrita por Moisés. the law of majority of religions is based on the laws written by Moses. Si Moisés no va a la escuela y no sabe ni leer ni escribir, Dios no puede hacer. If Moses doesn't go to school and doesn't know how to read or write, God can't do anything. Pero tenemos al apóstol Pablo, But we have the Apostle Paul, otro erudito. another scholar. Dice que bajo los pies de Gamaliel. It says under the feet of Gamaliel. Pero ese fue el que más cartas escribió y están en la Biblia. But he's the one who wrote the most letters and are in the Bible. Y fue el que Dios usó para alcanzar a los gentiles, porque los gentiles, los griegos, eran muy ilustrados. And that's the one that God used to reach the Gentiles, because the Gentiles and the Greeks were the most Y Dios illustrated. tenía que levantar uno que supiera. And God had to lift one up who knew. Lo invitaron a un templo lleno de todo tipo de dioses. They invited him to a temple filled with all types of gods. Si a nosotros nos invitan, decimos, no, yo allá no entro, eso es diabólico. If they invite us, we'll say, no, I'm not going in there, that's satanic. Pero Pablo no dijo, venga, vamos para allá. But Paul said, come on, let's go. Y entró y vio todos los dioses. And he went in and he saw all the gods. Pero había un espacio donde decía, el Dios no conocido. And there was a space that said, the unknown God. Entonces Pablo dijo, mire, ese es el que yo conozco. And he said, well, that's the God I know, and what you don't know. ¿Cómo hacía? Porque fue preparado. How did he do? Because he was Dios prepared. va a usar nuestra preparación. God will use our preparation. Va a usar nuestro pasado. He will use our Va a past. usar todo lo que tenemos. He will use everything we have. Ese es Dios. That's God. Entonces, por eso es que le digo que aunque Dios los inspiraba a ellos, tenía que ver, mire, a Isaías, Look, Isaiah. no puedo hacer I can't do. lo que Dios le dijo a Isaías que hiciera, yo no lo puedo hacer aquí. I can't do what God told Isaiah to do here. Porque lo puso 3 años con las nalgas afuera. Because he placed him 3 years with his butt out. Lea la Biblia. Bring your Bible. Isaías estuvo 3 años con las nalgas por fuera. Isaiah was 3 years butt naked. Si yo saco la nalga aquí, me llaman la policía. If I take my butt out here, you're going to call the cops. Dios no me va a mandar a hacer eso. God's not going to send Pero me to do that. Isaías lo hizo porque estaba mostrándole a ese pueblo cómo estaba de mal, de desnudo. Isaiah was showing that nation how they were naked, how they were wicked. Y al otro profeta lo mandó a casarse con una prostituta. And the other prophet, he sent him to marry with a prostitute. Dios usaba, no solamente los inspiraba, usaba la vida de cada uno de ellos. God didn't only inspire, he used their life. Y esta es la manera como Dios, por eso Dios está interesado en cada uno de nosotros. And that's why God is interested in each one of us. Porque cada uno de nosotros tiene algo que Dios puede usar. con Because nosotros. each one of us has something God can use. De manera que en esta noche le damos gracias Therefore tonight we give thanks al Señor. to the Lord. Hoy tocamos 2 temas Today we spoke about 2 topics, fundamentales. 2 fundamental topics. El primero de ellos fue la revelación de Dios. The first was the revelation of God. Y el segundo es la inspiración de las Escrituras. And the second, the inspiration of the Nos scriptures. faltan 19. We need Los 19 vamos a more. ir dando durante los viernes. We're going to be giving them on Fridays. De manera que le pedimos a Dios Therefore we ask God que nos ayude a entender, to help us understand, a recibir, to receive, pero lo más importante, but most importantly, a creer to believe en su palabra. in His word. Si usted cree, usted actúa en lo que cree. If you believe, you act in what you believe. Hoy te damos gracias, oh Dios, porque tú te revelas en nuestras We vidas. give you thanks, God, because you reveal to our Y lives. así como te le revelaste a estos hombres, And just how you reveal to these men,
no, te ha revelado a cada uno de nosotros de diferentes maneras. You have revealed to each one of us in different ways. Yo recuerdo que Dios a mí se me reveló como libertador, I remember God revealed himself to me as a liberator. porque yo estaba atado a las drogas y Él, cuando yo me encontré con Él me liberó. Because I was bound to drugs, but when I found myself with him, he liberated me. De manera que tal vez usted ha conocido al sanador, Therefore, maybe you've met the healer, al salvador, the savior, al proveedor. the provider. Es el mismo Dios It's the same God que se revela de maneras diferentes a cada uno de nosotros. that reveals in different ways to each one of Pero us. por supuesto ese fue el primer día cuando lo conocí que me liberó. But of course, that was the first day I met him when he liberated me. Pero Él me ha sanado, But he has healed me. Él me ha prosperado, He has prospered me. Él me ha ayudado a entender He su has helped me palabra, to understand his me ha will. dado sabiduría. He's given me wisdom. Y entonces uno empieza a conocer a este Dios que es total, infinito. So we start to know this God that is infinite. Hay tanto que conocer del Señor. So much to know about him. Te pido, Dios, derrama hambre sobre nuestra congregación. I ask you to pour hunger over our Hambre congregation. por tu presencia, hambre por tu palabra, Hunger for your presence, for your word. hambre por servir, Hunger for hambre serving. por predicar tu evangelio. Hunger for preaching your gospel. Te lo pedimos en esta noche, We ask you tonight. en el nombre de In the Jesucristo. name of Jesus. Amén. Amen. Dele fuerte el aplauso. Por ahí, hermana Edith nos contaba que algunos testimonios de oraciones que han hecho y personas